Hace mucho que conozco a esta generación de estandoperos, a esta que conocen la mayoría de ustedes. Los conocí en lo que ellos tanto aborrecen, en la televisión. Si alguien se acuerda de aquel programa de Adal Ramones, Están Parados, en Televisa, sí, la casa Televisa, ¿no? Después estuvieron en Comedy Central. No me extrañaría nada que Comedy Central también sea de Televisa. Y ahí conocí al resto. Por ejemplo, a Escalante y a Fran Evia, que estaban en La Culpa es de Cortés. Ah, y a Villalbazo también. Luego llegó Luiki Wiki y así. Luiki Wiki es el que está pues ya como que un tanto desaparecido, ya casi no se le ve haciendo nada. Él es de Nuevo León. Y después les perdí la pista. Y de pronto, de la televisión, emigraron al YouTube. Todos. Pero yo ya los conocía a la mayoría. A la mayoría, ¿eh? Y empecé a verlos uno por uno. Lo primero que hicieron, yo les voy a resumir en poquitos pasos lo que empezaron a hacer. Pero todos, uno tras otro. Lo primero fue presumir. Cuánto tenían, cuánto ganaban, cuánto tenían en el stand-up de tiempo. Si eran maestros, qué especiales, todo eso. Era la presumidera. Empezando con Suárez Gómez, que se cree el padre del stand-up cuando esto ya tiene añísimos alrededor del mundo. Y terminando con el Daniel Sosa. Luego, más adelante conocí en Es de Noche y ya llegué también de Televisa, aunque sea Unicable, sigue siendo de Televisa. Conocí a Carlos Vallarta y al Cojito. Estaban ahí con René Franco. ¿Cómo olvidarlos? Fue pasando el tiempo y una vez que todos terminaron de presumir, empezó la rezadera, ¿no? La risotada gratuita, donde nada más ellos se reían de sus disquechistes y eso al parecer le gustaba a sus seguidores. Más adelante entendería yo por qué les daba risa algo que a mí no, ya que yo soy muy exigente en la comedia. Y entonces todos y cada uno de ellos, todos, los fui descartando poco a poco porque no aguantaba sus risas gratuitas. Luego vino la época, ya saben, de esos 2 años donde se estuvo recluido y todos te querían mandar luz, ¿no? Y se adornaban diciendo que te habían sacado de esta depresión, que gracias a ellos, que bla, bla, bla. La mayoría, no digo que todos. Bueno, y entonces, de pronto todos empezaron a ser muy... es que no es religioso, es... se me fue la palabra, pero bueno, y yo más tarde lo entendería. Es que ellos todo el tiempo que espirituales, ay, me acordé de la palabra, todos eran espirituales ahora, y es que eso tenía que ver con lo que ellos consumen. Una vez le pregunté a uno de ellos en el chat, porque yo nomás ando de metiche en el chat de todos, la mayoría de los estandoperos, los que me caen gordos no. Y les pregunto, ¿y a poco serían ustedes o tendrían la misma creatividad si estuvieran
así como yo, sin alcohol, sin cigarros, sin dorgas. Solo uno de ellos se atrevió a decirme la verdad y quizá no. Pues yo también creo que no. Yo creo que los grandes músicos, perdón, pero es lo que yo creo, sin su adicción no hubieran compuesto tantas y tantas canciones, o como le quieren decir, rolas, como le quieren decir, si estuvieran, como dice uno por acá, buenos y sanos. Y de pronto termina la espiritualidad y ahora todos quieren beber y ahora presumir de eso, de sus adicciones, según mostrarse reales, ¿no? Cual más, cual menos, hace esto, fuma lo otro. Bueno, y de pronto, fíjense bien, al final de todo esto, resulta que la mayoría de ellos, es que no sé por qué, cuando lo dice uno, empiezan todos a decir lo mismo y ya. Y al final, todos resulta que tienen ansiedad. Ahora resulta que para ser comediante tienes que sufrir de ansiedad. La ansiedad no es algo que se debe tomar a la ligera. Es casi igual que la depresión. Yo creo que si tú llegas y te enfrentas a un público no receptivo, que no está disfrutando de lo que haces, una es porque no lo haces bien, y la otra, cuando sientes eso, son solo nervios, lo que le decía uno antes. Ese nerviecillo que se siente el primer día de clases en una escuela nueva. Ese nerviecillo que se siente cuando vas a tener exámenes. Ese nerviecillo que se siente al principio cuando tienes una cita con tu nuevo novio. Son solo nervios. No es ansiedad. La ansiedad es otra cosa. Y aquí yo voy a meter mi cuchara. ¿Sabrán estas personas que dicen que sufren de ansiedad? ¿Sabrán verdaderamente lo que es estar en una fábrica, porque así le decimos en el norte, en una maquiladora, como le dicen muchos, como Electropartes? Ahí, al igual que en el transporte público que les mencioné, te vas a calar. Ahí vas a demostrar de qué estás hecho. No importa si algunas personas creen que mi autoestima elevada, que a la que siempre hago mención, no es más que un complejo de inferioridad disfrazado. Si lo quieren ver así, está bien. Porque sí hay personas que dicen eso. Yo lo acepto. Por mí no hay ningún problema. Pero si tú eres un endeble, un pusilánime, que no tienes eso que se necesita, olvídate ya de la resiliencia. Hay algo que se trae por dentro o no se trae. La fuerza de carácter, eso que se necesita. Ríos y ríos de gente en Electropartes. Hace poco encontré uno de mis recibos y le había hecho yo unas inscripciones por ahí a lápiz y decía, yo no me acordaba, señora Adriana, Tuners, segundo piso, línea 12. Ahí estuve yo. Pero para llegar a Electropartes había que sortear
el transporte público, donde ibas casi encaramados unos arriba de otros, todos agachados porque las peceras eran muy bajitas. Y aun cuando había bastantísimas peceras, pues también éramos muchos los trabajadores, así que las peceras no se daban abasto. Y había camionetas y muchas personas que no trabajaban ahí, nos cobraban por llevarnos y traernos, porque el transporte público no se daba abasto. Entonces, yo y la mayoría de mis compañeros llegábamos ahí, depende del turno. Estaba en el segundo, como ya les dije. Entonces llegar ahí, subir esas escaleras, las subí mínimo 5 años, si no es que un poco más. Subir esas escaleras y olvidarte que te están viendo, no solo los mismos compañeros y compañeras, sino los guardias. Subir y bajar esas escaleras. Gente hacia arriba, gente hacia abajo, gente esperando las peceras para irte a tu casa. Éramos muchos. Había primero, segundo y tercer turno. Las líneas estaban atiborradas. Las líneas solo las puedo equiparar a cuando íbamos a la primaria de gobierno, donde éramos más de 45 por salón. Imagínense ustedes checar de entrada y checar de salida. La cafetería, que yo recuerdo que la cafetería la usé muy poco en todo ese tiempo. Yo prefería salirme a los alrededores de ahí a comprar una fruta o algo para refrescarme. Yo nunca llevé lonche al trabajo, no porque fuera muy creída, sino porque no tenía quien me lo hiciera. En mi casa no se usa el lonche. Ni siquiera yo jamás le hice lonche a mi esposo, solo a mis hijos. Y yo nunca llevé lonche. Que les digo que nadie me lo podía hacer y yo no me daba el tiempo porque trabajaba y estudiaba. Y además andaba en el pedo, ya saben, ¿no? Entonces, yo a la cafetería muy poco. Porque aguántate ir a la cafetería y que te estén viendo de arriba abajo. Ir al baño era todo un show. No sé por qué todas esas cosas están en mi cerebro, que recuerdo muy pocas veces haber ido al baño. Pero cuando iba era muy divertido, porque en las puertas estaba escrito de todo. O sea, estaban llenos los baños de las puertas y las paredes de palabras ahí, de gente que escribía horrores, que si fulanita, con todo nombre y apellidos o como le dijeran, que si fulanita era las 4 letras, que si sutanita se la a tal o cual supervisor, que si la otra estaba panzona, que si la otra ya no, porque lo había aventado ahí en el baño y cosas así. Había una inscripción que les dije un día que decía, ese sí era un poema: si estás pujando y pujando y no puedes cagar, ya no te hagas pendeja y lárgate a trabajar. Era muy divertido eso, porque eso no te hacía daño. Eran palabras, eso yo creo. Son palabras. Uf, nunca vi mi nombre por ahí en las paredes. Igual en el baño donde yo me metía, ¿no? ¿Verdad? Estuviera en otros baños. Pero no me hubiera importado. Si era cierto, si lo había hecho, como les digo, solo diría,
fue gratis, yo no cobro. Por puro placer. ¿A qué te andas ahí? Que tú, que no, y que y luego te van a meter en problemas por andarlo negando, ¿no? Bueno, entonces, si tú pasaste por eso, por esos ríos de gente que sortear a la entrada, a la salida, en cafetería, en los convivios, en los desfiles, en el baño, en donde sea, y sobreviviste, pues lo siento, generación de cristal y estandoperos, ustedes no saben nada de lo que es ansiedad, se los puedo asegurar. Y no estamos aquí, yo sufrí más, tú menos, a mí me fue peor, no hombre, lo tuyo no es nada, yo uno más, no, es la realidad, es lo que es. Hoy en día dicen que está peor, yo ya no lo sé, yo ya pasé lo que tenía que pasar y lo superé. ¿Seguimos pensando que son ansiosos? ¿A qué están expuestos ustedes o a qué estuvieron? Platíquenlo.